Bueno, la política está bastante desprestigiada. Vamos a empezar por ese punto. ¿Cómo le puedes decir a los jóvenes de hoy, a los jóvenes españoles de hoy, por ejemplo, que se empeñen en el compromiso político cuando estamos viendo, por ejemplo, que ellos perciben la política como un sitio donde la gente llega a hacerse rico y a robar, como casos que estamos viendo en todos los partidos, también en el mío, en el Partido Popular, y cómo además decirles que esas organizaciones cerradas en las que el mérito, el talento parece desempeñar menos papel que la obediencia ciega al líder, al cabeza de lista. Bueno, pues verdaderamente entiendo que los jóvenes se desanimen a la hora de pensar en el compromiso político, pero a la vez debo decir, y por propia experiencia, en mi labor de gestión en el ayuntamiento, entre bambalinas en la comunidad, he sido asesor también en presidencia de gobierno, la vocación de servicio público, el poder trabajar a favor de tus conciudadanos. Sobre todo yo tengo una experiencia apasionante en el ayuntamiento. Eso es política a ras de suelo. Estás hablando del estado de las aceras, del estado de limpieza del parque, verdaderamente de cosas muy concretas, cosas muy visibles. Pues es verdaderamente apasionante. Y no es tanto el poder, no hablamos de la política como instrumento de poder. La política es sobre todo un instrumento del poder hacer, del poder cambiar las cosas, del no resignarnos a cómo funcionan y que pensemos que esto ya es para siempre. No, todas las cosas son susceptibles de mejorar, hay que tener voluntad, hay que tener compromiso y bueno, yo tengo aquí a una persona o a varias personas que pueden dar ejemplo de lo que es el poder hacer, ¿no? El director de vuestro instituto, el equipo de profesores, que cuando tienes voluntad de cambiar, de mejorar, no hay nada que te pueda frenar, no hay obstáculo, que los hay, pero siempre son salvables. Y esa vocación de superar las dificultades, de luchar por una sociedad mejor, yo creo que los jóvenes en la política podéis decir muchísimo, muchísimo, y podéis cambiar muchísimas cosas. Sigue siendo el mejor instrumento para cambiar las cosas. Bueno, y si hablamos de la política, de todo lo que aprendió en el colegio, ¿qué es lo que más le ha servido en su carrera como político? Fíjate, qué buena pregunta. Eso es un poco una combinación. No puedo pensar en mi colegio sin pensar en mi casa, en lo que me enseñaron mis padres. Porque lo que me enseñaron mis padres tiene mucho que ver con lo que me enseñaron en el colegio. Y hay una cosa por encima de todo, que es el respeto al otro. Soy de una familia numerosa, somos 12 hermanos. Ahí o te respetas o te comes los unos a los otros. Entonces ahí sí que debo decirlo, que entre mi casa y lo que aprendí en el colegio, por encima de todo, el respeto al otro, el respeto al que piensa diferente, al respeto incluso al que te puede incomodar en un momento dado o que te está molestando, pero siempre esa capacidad de ponerte en el pellejo del otro, ¿no? Ponerte, como dicen los británicos, en los zapatos del otro, ¿no? Yo creo que eso es esencial en política, y a mí a veces me cuesta pensar que no lo veamos tan claro los políticos en el ejercicio de nuestra actividad, cuando muchas veces se ve esa falta de respeto, esa falta de tolerancia hacia el que piensa diferente, ¿no? No somos, como hemos comentado en la charla, no podemos cerrarnos a la idea de que somos los que tenemos la verdad absoluta, la idea de que solo nosotros tenemos la razón, porque todos tienen una parte de esa razón y de esa verdad que queremos encontrar todos. Respecto a la labor política y las políticas de Estado, como en educación, ¿por qué no se orientan para que no se modifiquen aunque haya cambios electorales? Sería absolutamente deseable. Vamos, yo creo que es uno de los vicios que arrastramos en política, que es el cambio educativo según va cambiando el cambio legislativo en relación con la educación según cambia el gobierno. Sería, claro, absolutamente deseable un pacto de Estado
Además creo que la educación debería estar al margen de lo que es la ideología. Hay fórmulas educativas que funcionan y otras fórmulas que no funcionan. No creo que tenga que ver ni con derecha ni con izquierda, sino la propia experiencia de los docentes, la propia experiencia de los padres, la propia experiencia de los alumnos, los que tienen que, o nos está diciendo claramente que aquí no se trata de que cojamos la maza los de derechas y cojamos la maza los de izquierdas y nos estemos dando todo el día con la educación en la cabeza, ¿no? Al revés, yo creo que hay unas maneras que se han demostrado que sirven, es el reconocimiento del mérito, la capacidad, la evaluación de resultados. Bueno, pues todo eso creo que tiene poco que ver con esto que llamamos ideologías, ¿no? Creo que debería estar absolutamente al margen. Y respecto a la crisis climática que estamos viviendo, que está perjudicando tanto al planeta como a nuestra salud, desde su posición, ¿no cree que se deberían tomar medidas más efectivas para combatir la contaminación y así obligar a ciudades como Madrid a mejorar, por ejemplo, la calidad del aire? Totalmente de acuerdo. Es uno de los grandes desafíos que tiene cualquier gestor público, no solo en la ciudad, en comunidades autónomas y en el Estado. El cambio climático lo está viendo. Lo que se puede discutir es de qué manera la acción humana lo está acelerando o no, pero sí que es verdad y es incuestionable que se está produciendo un cambio climático. Yo creo que habría que ir yo creo, a cambios más estructurales y no tanto, digamos, y no tanto superficiales. Está muy bien, bueno, pues acotar la circulación de determinados coches contaminantes por el centro de Madrid, pero eso no basta. No basta cuando en el propio centro de Madrid puedes estar teniendo ya pocas, pero todavía sigue habiendo calderas de carbón. Entonces, bueno, pues hay que ir a soluciones mucho más estructurales, cambios de hábito, no te digo por supuesto, personales de cada persona, pero tiene que haber un proyecto importante. Yo estoy últimamente dándole muchas vueltas a la capacidad de una región como Madrid para la generación de energía fotovoltaica. Si tenemos páramos por doquier en Madrid para la instalación de plantas de generación fotovoltaica y bueno, no lo sé, yo como madrileño a veces me quedo pensando ¿y por qué tenemos que estar tan dependientes de los combustibles fósiles si podemos tener aquí mismo la solución a mano, ¿no? Y bueno, en esa lucha estamos, pero sobre todo también es una cuestión de hábitos personal, particular. A mí me encanta el reciclaje, yo creo en el reciclaje, cualquier gramo de cartón, de papel que puedas volver a reciclar, cualquier botella de vidrio que veas. Bueno, yo a veces llevo en el coche botellas de vidrio de cuando doy mis paseos por el Pardo, me encuentro botellas de los años 70 o de los años 80, de Mirinda, que creo que no la debéis conocer, por ejemplo. Bueno, pues oye, eso también es reciclable, ¿no? Y siempre aprovecho, bueno, pues eso es un hábito que muy saludable ecológicamente, ¿no? Que estés aquí significa que apoyes la educación pública madrileña y queremos saber cuál es la situación actual y en qué debería mejorar. Una muy buena pregunta. Pues por supuesto que apoyamos y apoyo la educación pública madrileña. Además es un honor venir de invitado a un instituto de verdad que ha entendido la educación como algo muchísimo más, no se reduce solo al estudio, sino a la implicación de, como estamos viendo con vosotros, de tantas actividades que os atañen, que hablan de vuestra sociedad, que os ponen, que os abren un balcón y unas ventanas al mundo que os rodea, ¿no? Yo creo que no es solo que estéis aislados en clase con el profesor, sino que veo que esto, por ejemplo, vuestra condición de embajadores, vuestro trabajo en este medio, bueno, pues evidentemente aquí en el instituto se os está dando la oportunidad de hacer algo más que estudiar, ¿no? Bueno, en cuanto al apoyo político de mi partido a la educación pública, yo creo que es más que evidente, ¿no? Y creo que
resultados que está dando la Comunidad de Madrid gracias al esfuerzo de los docentes, de las AMPAs, de todos los escolares, bueno, pues son año tras año una constatación de que hay una apuesta decidida por la mejora de la calidad de la educación pública. Problemas presupuestarios que puede haber en todo momento, pues sí, eso la verdad es que los tenemos, pero no solo para la educación, para todos los campos de actividad de los servicios públicos, pero verdaderamente esas consignas que se leen de que nos queremos cargar la sanidad pública o la educación pública son desmentidos día tras día por los resultados tanto de satisfacción de los ciudadanos que emplean esos servicios o que utilizan esos servicios, como por los resultados que esos propios servicios públicos están arrojando, ¿no? ¿Y cómo podrían contribuir los políticos para mejorarlo? En cuanto a la mejora de la educación, a ver, acabo de terminar con el tema presupuestario, sí, evidentemente atendiendo a las necesidades presupuestarias. No quiere decir esto que cuanto más gastes, mejor educación vas a tener, eso no se cumple siempre, pero hay otra que es, yo creo que es esa preocupación por la formación del profesorado, la preocupación por la autoevaluación. Tenemos que evaluar cómo funcionan los servicios públicos y esa permanente evaluación nos va a ayudar a corregir los posibles defectos o las necesidades o percibir las necesidades del sistema, ¿no? Yo creo que en eso debemos siempre apostar y luego, volviendo a lo de antes, no convertir esto en un campo de batalla político donde nos arrojemos la educación de las futuras generaciones los unos a los otros a la cabeza sin llegar a encontrar soluciones. Como hemos visto antes, usted es investigador y escritor de libros sobre la Guerra Civil Española, tanto científicos como novelas históricas. ¿Cree que ese acontecimiento que ha marcado nuestra historia se explica de una forma comprensible para los jóvenes? Y en todo caso, ¿cómo cree que debería hacerse? Yo creo que cada vez se está complicando más, ¿no? El poder acercar a los jóvenes la guerra civil. Primero por una cuestión generacional. Vosotros estáis viendo la guerra civil como los que hicieron la guerra civil podían estar viendo la primera guerra carlista. Digamos que estamos en los mismos arcos cronológicos, ¿no? Casi, 80, 90, 100 años, ¿no? Sí, como dice Teodoro. O sea que verdaderamente a mí me interesa la primera guerra carlista. Pues, no sé, sí, bueno, como algo romántico, algún personaje en particular, pero no tanto. Te voy a interrumpir, es que se lo estoy explicando y o sea, que es muy importante. Vale, sí. No, pero tienes toda la razón. ¿En cuánto me afecta a mí la guerra carlista? Pues poco. ¿Me afecta la guerra civil? Ha afectado a mi familia, la guerra civil, y me ha afectado a mí por lo que he recogido de lo que ha vivido mi familia, de lo que han recogido, de lo que han vivido los amigos de mis padres, otros familiares. Sí, evidentemente ahí sí que me toca, ¿no? Y lo que hemos comentado antes, yo he tenido la oportunidad de hablar con veteranos de la guerra civil. Es que ahora mismo mayores de edad que vivieron la guerra civil con la mayoría de edad de hoy, 18 años, según el INE, que estuve consultándolo hace unos meses, quedan 15.000. Son 12.000 mujeres y 3.000 hombres. Si ya pegas el salto y cuentas los que eran niños en la guerra civil con menores de edad, ya el salto son de 2,5 millones, ya es más importante. Pero quiere decir que cada vez tiene menos peso biológicamente, ¿no? Estamos viendo desaparecer a los últimos supervivientes y testigos directos de la guerra civil. Y eso también incide en que los jóvenes estáis empezando a ver la guerra civil ya como historia cerrada. Yo siempre he dicho, cuando se muera el último superviviente de la guerra civil, la historia cerrará ese capítulo. Mientras sigan quedando testimonios vivos de la guerra, seguirá siendo un capítulo abierto de nuestra historia. ¿Cómo os podéis acercar
a la guerra civil. Yo creo que desde la democracia y la libertad de la que estamos disfrutando, siempre pensando en que no puede imponerse ninguna idea política por medio de la violencia. El que lo intente tiene que estar condenado al fracaso. Tenemos que hacer sociedades cada vez más abiertas, más tolerantes, más plurales, que sean el antídoto contra esa cerrazón, ese inmovilismo, esa intolerancia que provocó la guerra civil, que provocó en el ambiente general, lo provocó un golpe militar, evidentemente, yo ahí no tengo discusión. Los 3.000 muertos por violencia política en la Segunda República no justifican de ninguna de las maneras los 300.000 muertos de la guerra civil, como no justifican la represión posterior, ni el exilio, ni una dictadura de 40 años. Pero sí es verdad que durante la Segunda República hubo un fracaso colectivo que empezó, su raíz está en no reconocer al otro legitimidad para jugar en un sistema de alternancia democrática. Y eso es lo que nos llevó al fracaso de la Segunda República, que había sido un régimen deseado, anhelado y esperanzador para una grandísima proporción de la sociedad española. Tiene que ser una lección permanente para vosotros también, la guerra civil, del valor que tiene el respeto al pluralismo, el respeto a la libertad del otro, esa lucha contra la intolerancia, contra cualquier tipo de discriminación ideológica, racial, religiosa, que pueda conducir a la creación de bloques irreconciliables. No merece la pena, nada merece la pena. No vais a construir, nadie va a construir nada a través de la destrucción, de la ruina y de la muerte de miles de personas. Pero ni de la muerte de una sola persona justifica, no hay nada que lo justifique. Y yo creo que esa es la lección permanente. Como ha hecho Leire, eso sí, el ejemplo que os ha dado vuestra compañera Leire, el interés, la curiosidad por las historias humanas. A mí es lo que sobre todo me lleva a escribir de la guerra civil. Hay historias absolutamente ejemplares, que son una lección de valor, de heroísmo, también de dolor, de resignación, de sufrimiento. Pero ahí hay una carga de humanidad a la que yo os invito que nunca perdáis la perspectiva de esa carga de humanidad que lleva un sufrimiento como es el de una guerra civil, ¿no? O de cualquier guerra. El concepto de Unamuno, de la intrahistoria. De la intrahistoria. Por ejemplo, lo que ha hecho Leire de buscar el personaje anónimo, desconocido, rescatarlo, que no sale en los libros de historia. Que tiene un peliculón cada uno de ellos, ¿no? Como él hacía cuando se buceaban en la vida del siglo XVI, Azorín, rescatar la forma sencilla. Dos con sus episodios, es intrahistoria pura. Era una metáfora muy bonita, además Unamuno decía efectivamente que la intrahistoria, para el concepto, para que lo entiendan los chicos, yo siempre lo explico, como decía él, ¿no? La historia es lo que ilumina el sol, el agua sobre el que incide los rayos, ¿no? Pero para que eso salga, para que eso se pueda ver, hay millones de gotas donde no llega el sol. A veces es que a las primeras un poco, pero a las del final absolutamente nada. Pero si no existieran estas millones de gotas, no existiría la superficie. Claro. La superficie es los hechos históricos que salen en los libros, los nombres de las batallas, los guerreros, los soldados. Perdón, los soldados desconocidos son los de abajo, los generales son los que salen. Los líderes. Sale Colón, que descubre América, pero no salen los nombres de los marineros que estaban allí remando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la labor de los historiadores, buscar en la raíz, en la intrahistoria de la vida de los pueblos, ¿no? Bueno, pues por último quería agradecerle que haya venido y que nosotros queríamos decirle que estamos orgullosos de nuestro instituto y que cada día nos esforzamos, alumnos, padres y profes, por mejorar. Y quería preguntarle qué imagen se lleva de Guíes Las Musas. La mejor que me pueda llevar. Yo conocía ya vuestro prestigio como instituto
pero verdaderamente aquí lo que he palpado es las razones de ese éxito, ¿no? Y verdaderamente me voy orgullosísimo. Creo que lo voy a recordar siempre, que hayáis querido contar conmigo para vuestras actividades en torno a Europa, a la transición, y verdaderamente ha sido un honor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y estoy encantado de que me invitéis otra vez a lo que sea, vamos. ¿eh? Claro que sí. Vale. Sí, sí. Bueno, ahora te invitamos a que Sí. nos escribas. Vale. Ya tú lo tienes preparado, bueno, los demás también lo saben, pero ¿cuál Sí. sería, qué razón nos darías para que siguiéramos apostando por Europa? Muy bien. Y que, bueno, como los demás estamos participando para Muy hacer bien. Ya explicamos ese- lo de la urna, ¿no? Con el ese tío. decálogo, Fantástico. Vale. pues... Tengo que rellenar todo. no, claro, bueno, como quieras, pero y nos gustaría Traer que... bocadillos, ¿no? Como decía Homer.